Día 36. Arrancamos este día número 36 con el libro de Éxodo, capítulo 21. Un tema delicado, vamos a estar leyendo, difícil un poco de comprenderlos para la época en la que estamos ahora y para nuestra percepción actual, porque vamos a leer algunas ordenanzas que Dios dio respecto a la esclavitud. En el tiempo de Moisés existía la esclavitud, bueno, hoy en día también existe, pero hay que ponernos en ese tiempo que era muy diferente a lo que es el tiempo de ahora. Hoy en día existen ayudas del gobierno, hoy en día existe lo que es el empleo. En ese tiempo lo que ocurría era muy diferente, lo habíamos visto, no sé si recordás, cuando vino los tiempos de las vacas flacas, los 7 años de vacas flacas en Egipto, y que la gente llegaba a ofrecerse ellos mismos como esclavos a José. Quiero leerte para repasar Génesis capítulo 47, versículo 18, que se acercan a José para querer comprarle grano y ya no le quedaba dinero. Entonces dice así: no podemos ocultarle la verdad, Señor, se nos acabó el dinero y todas nuestras manadas de animales son suyas. Ya no nos queda nada para entregarle, excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus propios ojos? Cómprenos a nosotros y también a nuestras tierras a cambio de alimentos. Ofrecemos nuestras tierras y nos ofrecemos nosotros mismos como esclavos para el faraón. Solamente provéanos de grano para que podamos vivir y no muramos, y para que la tierra no quede vacía y desolada. Vemos esto, ahí te leía Génesis 47, versículo 18 y 19, y vemos cómo las personas llegaron a ese punto de necesidad que se ofrecían como esclavos. Es muy diferente al concepto de esclavitud de cuando los ingleses iban a África o otros países y tomaban a africanos y se los llevaban para sus tierras. Era muy diferente a esto, que existía la esclavitud en ese momento, y Dios pone normas y cuidados respecto a la esclavitud. Y una cosa antes de arrancar a leerte el día 36 que estamos hoy, que los que abolieron la esclavitud, por ejemplo lo que te estoy mencionando de los ingleses de Inglaterra, el que la abolió fue un cristiano llamado William Wilberforce, y la esclavitud se abolió en Inglaterra en 1833. Te digo esto porque no es que la Biblia te incentiva en el tema de la esclavitud, pero te quería dar este pequeño contexto para entender cómo funcionaba el mundo en ese momento en el que Moisés da de parte de Dios estas palabras. Arranco sin dar más vueltas. Éxodo capítulo 21 dice así: estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año, ponlo en libertad, y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, amo a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, éste no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual.
Si no cumple alguna de estas tres obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y la persona herida no muere pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Pequeño paréntesis acá y sigo después con el versículo 28. Vemos que Dios está dejando en claro muchas normas y muchas dudas que uno puede tener. Y bueno, pero es mi esclavo, es propiedad mía. Sí, pero ¿hasta dónde? Vemos que acá era clarito. Si le llega a sacar un diente porque lo golpea, lo tiene que dejar libre, ¿no? Miren que los maltrataban a los esclavos en muchas, hemos visto películas, seguramente has visto, de las atrocidades que sufrieron los esclavos, cosas horribles. Acá Dios está poniendo normas y límites de que sí, la persona es propiedad, en este caso, del amo, pero como lo vimos, al 7º año lo tiene que liberar, no puede maltratarlo al punto de que si le llega a lastimar, que le saca un diente, la persona la tiene que liberar inmediatamente. Si lo llega a matar, el amo tiene que pagar las consecuencias. Dios está dejando legislado, está dejando por escrito para que las cosas estén claras y que cuando ocurra alguna cuestión que diga, pero ¿cómo, qué sabemos, qué es lo que Dios quiere en esta situación? ¿Cómo lo manejamos? Dios estaba dejando todo clarito y documentado de qué es lo que Él esperaba. Que vamos a ver en el Nuevo Testamento que muchas cosas cambiaron. Jesús cambió. Acá era claro que era ojo por ojo, diente por diente, moretón por moretón, quemadura por quemadura. Y Jesús cambia todo esto. Hace una renovación de la gracia, de la misericordia, de amar al enemigo, de no golpear, de poner la otra mejilla. Jesús trae una renovación en cuanto a todo esto. Pero Dios sigue siendo el mismo. La justicia de Dios, esto que estamos viendo que es la ley de Dios, nos muestra el carácter de Dios y está bueno entender y conocer realmente el corazón de Dios. Un Dios que, como dice en una parte que vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, mía es la venganza, dice Dios, no tomen venganza ustedes tienen que perdonar, amar al enemigo y confiar que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y Dios es un Dios justo, que va a tomar las medidas que haya que tomar
para hacer justicia en su debido tiempo, en su amor, en su misericordia. Él es un Dios bueno, amoroso, pero también es un Dios que, como lo estamos leyendo acá, es muy firme en cuanto a quién es el responsable y las consecuencias por los actos mal hechos. Vamos a seguir en el versículo 28, que dice así: si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y, por no taparlo, un buey o un burro cae adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total, un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Ahí finalizamos Éxodo capítulo 21. Nos vamos a Éxodo capítulo 22, que dice así: si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosechar o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa. Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Pequeño paréntesis acá, cuando dice presentarse ante Dios, otras traducciones de la Biblia dicen presentarse ante los jueces. Y aquellos a los que los jueces declaren culpable tendrá que pagar el doble al otro. Esa sería otra de las traducciones, ¿viste? Cuando te leía presentarse ante Dios o presentarse ante los jueces.
y esos jueces iban a dictaminar de acuerdo a lo que Dios les guiara a definir de quién iba a ser, quién era el culpable. Como vemos acá, todos estos planteos de Dios tienen mucho que ver con lo que son las leyes en cada uno de nuestros pueblos. Tienen mucho que ver. Y lo mismo que cuando ocurre un pleito, un conflicto, que se lleva a juicio y que se tiene que dictaminar quién fue realmente el culpable y quién no, ¿no? Todo esto tiene la base acá, en la Biblia. Sigo en el versículo 10 que dice así: Ahora, supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido. El vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbraba a pagar por una virgen. No dejen con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres intereses como acostumbraban a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. Y ahí finalizamos Éxodo capítulo 22. Vimos que hay cosas en las que uno dice, wow, es fuerte esto. Decía que había que matar al que estuviera la hechicería, que había que matar a aquel que estuviese teniendo relaciones sexuales con un animal. Gracias a Dios que estamos en otro tiempo ahora, en el tiempo de la gracia. Y que si vos cometés el pecado que sea en este momento, si te arrepentís, si le pedís perdón a Jesús, si creés que lo que Él hizo en esa cruz fue por amor a vos, si creés que la sangre de Jesús tiene poder para limpiar todos tus pecados, Jesús te ama y te quiere perdonar y te quiere limpiar. Pero te tengo que decir también las cosas claras. Si uno no quiere responder a la mano que Jesús te está extendiendo, a la mano que Jesús te quiere dar,
y quiere seguir en su pecado, y quiere seguir diciendo, bueno, igual eso del infierno. No, Dios, como vemos, es un Dios justo y que aquel que no se arrepiente tendrá y sufrirá las consecuencias. Yo, que vos, corro a los brazos misericordiosos de Dios ahora que puedo hacerlo, en este momento. Ahora, donde estés, si tenés que arrepentirte de algo, si el Espíritu Santo te está mostrando que algo estás haciendo mal, ahora, tirate de rodilla, busca el perdón de Dios y Dios te va a perdonar porque Dios te ama y Dios es misericordioso. Marcos capítulo 8 dice así: en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo, luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4.000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: ¡atención! Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5.000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4.000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Pequeño paréntesis acá. Vemos que Jesús hizo milagros de diferentes maneras. En este caso, escupió en los ojos de la persona. Otros pasajes paralelos de otros evangelios dicen que escupió en el piso, hizo barro y se lo puso en los ojos. Y me sorprende mucho esto. Estaba dentro de la aldea y en vez de hacer el milagro delante de la gente, en este caso, lo llevó aparte, hizo el milagro fuera de la ciudad
y le dijo no vuelvas a pasar por la aldea. ¿Por qué? No sé, pero me sorprende mucho la forma de Jesús de sanar de diferentes maneras y en este caso en particular no queriendo hacerlo delante de la gente y que otros lo supieran, ¿no? ¿Por qué pensás que Jesús lo hizo de esta manera? Vamos a seguir con el versículo 27. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y ahí finalizamos Marcos capítulo 8. Jesús decía en el versículo 37, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Nada. ¿Qué podés ganar en esta vida que valga más que la eternidad? Nada. No hay nada. Así que si le has entregado tu vida a Jesús, decile gracias Jesús, porque mi alma está en tus manos, mi alma está en el lugar seguro. Y si no lo has hecho, como siempre digo, entregale tu vida a Jesús y descansa en que tu alma está en las manos de Jesús y que nadie la puede arrebatar de ahí, que nadie te puede separar del amor de Dios. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.